Bien, bienvenidos nuevamente a su programa Cápsulas Proféticas. Así es que le damos la bienvenida a todos y cada uno de ustedes en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy estaremos hablando acerca de la fe de Abraham. Ya hablar de este gran hombre de Dios es algo, pues la verdad, difícil de explicar todo este tema porque son muchos capítulos de lo que habla de la vida de Abraham y el trato de Dios con él, el pacto que Dios hizo con Abraham. Y vamos a entrar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a el tema, no sin antes ponernos en las manos de Dios. Padre bueno, en el nombre de nuestro Señor Jesús, pido la intervención de tu Santo Espíritu para que este mensaje que llegue a todo lugar, las casas, los trabajos, las oficinas, en todo lugar donde llegue esta palabra, sea tu palabra, Señor, rompiendo, desbaratando todo aquello que quiera, Señor, revelarse en contra de tu verdad. Y que sea establecida tu voluntad, tu verdad en la mente, en los corazones de cada una de las personas, porque, Señor, no se trata de manipulación, sino de que nosotros seamos edificados a través de tu bendita palabra en el nombre de Jesús. Que así sea. Amén. Entonces, la fe de Abraham lo llevó a honrar a Dios. Y vamos a empezar con este capítulo, Génesis 14, 18. Vamos a empezar desde aquí, ya que hay mucho que hablar acerca de este tema. Génesis 14, 18. Y dice así: entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Verso 19, y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Verso 20, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Así es que abrochémonos los cinturones, ya que algunos, al oír este tipo de mensajes, algunos se ponen a temblar, algunos tienen temor de este tipo de mensajes, pero yo creo que también hay muchas personas que quieren madurar, quieren aprender, somos llamados a corregir nuestras imperfecciones y alinearnos más y más para cumplir la palabra de Dios. Entonces acabamos de ver que Abraham entregó los diezmos de todo cuanto recogió, que era muchísimo, y entregó los diezmos a Melquisedec. Ahora, Hebreos 7:1, vamos a ir con Biblia rápido porque hay muchos textos. Hebreos 7:1 dice: porque este Melquisedec, ahorita empezamos con Génesis 14 ya en el Antiguo Testamento y estamos yendo hasta el Nuevo Testamento, donde Hebreos 7:1 que nos sigue hablando de Melquisedec. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, verso 2, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, y luego dice, cuyo nombre significa, ¿el nombre de quién? De Melquisedec. Rey significa rey de justicia y también rey de Salem, esto es, rey de paz. Verso 3, sin padre, sin madre,
sin genealogía, que ni tiene principios de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios. Permanece sacerdote, mire lo que dice aquí, permanece sacerdote para siempre. Entonces, dice que permanece sacerdote para siempre. Quiere decir que ya era sacerdote del Dios Altísimo cuando salió al encuentro de Abraham, y en el libro de Hebreos está diciendo que sigue siendo sacerdote, ese Melquisedec, y que por siempre será el sacerdote del Dios Altísimo. Quiere decir que no está hablando de una persona, de un hombre natural, sino que está hablando de el mismo Cristo Jesús, que fue el que salió al encuentro de Melquisedec para recibir los diezmos que le ofreció a Abraham. Ahora sí, volvamos a Génesis 17, verso 1, para retomar la historia de Abraham, pero eso solamente fue un punto de entrada para que sepamos hacia dónde vamos. Estamos hablando de la fe de Abraham. Y la fe de Abraham no solamente es decir, tengo fe en Dios, sino los hechos en acción hablan de la fe y la honra de Abraham para con Dios. Génesis 17:1 lo dice de esta manera. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Verso 2, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Verso 3, entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, verso 4, he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. Verso 5, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Verso 6, y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti. Verso 7, y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Entonces, la fe de Abraham hizo que él tuviese ese encuentro con Dios, aunque ya Dios se le había aparecido en el capítulo 14 y Abraham le entregó los diezmos de todo. Ahora vemos, acabamos de ver en el capítulo 17, que Dios le dice a Abraham, le cambió el nombre de Abraham por Abraham y le hizo la promesa, el pacto. Ahora, Génesis 21:5 dice, y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac, su hijo. Verso 6, entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Verso 7, y añadió, ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le he dado un hijo en su vejez. Entonces estamos viendo la mano de Dios, que Dios hizo un pacto con Abraham, que Abraham y Sara no tenían hijos y que Sara era estéril, pero a la edad de 100 años Abraham tuvo su hijo, Isaac.
Y dice, lo que debemos entender es que todo lo que estoy hablando es traerles una secuencia bíblica para que comprendamos la fe de Abraham y el propósito de Dios en muchas áreas, pero en este caso, con la fe de Abraham y para qué Dios eligió a Abraham y cómo que nosotros comprendamos cómo es que Abraham nos enseña a honrar a Dios para poder entrar en las dimensiones que Abraham entró y para ser partícipes también de la bendición que Dios le entregó a Abraham. Entonces, Isaac, hijo de Abraham, engendró a Jacob y a Jacob Dios, nuevamente, Abraham dice que tuvo, la Biblia dice que tuvo su hijo Isaac cuando Abraham tenía 100 años. Y Isaac engendró a Jacob y a Jacob Dios le dio un nuevo nombre. Y Génesis 35, verso 9, lo dice así. Y le dijo Dios, tu nombre es Jacob. No se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel, Dios mismo. ¿Y qué es lo que estamos hablando? ¿Cuál es el propósito de todo esto que estoy diciendo? El propósito es que entendamos que Jacob es la nación de Israel porque Jacob era hijo de Isaac. Isaac era hijo de Abraham y Jacob, Dios le cambió el nombre por el nombre de Israel. Y Jacob es la nación de Israel. El nombre de una persona llamado Jacob, que Dios le cambió el nombre por Israel, ahora es la nación de Israel del Israel que conocemos. Quiere decir, la nación judía. Entonces, todo esto es por causa del pacto y cómo Dios honró y cómo Abraham honró a Dios y cómo sus hijos aprendieron la manera de honrar y bendecir a Dios para que siguiera en marcha el pacto con Dios. Entonces estamos viendo hasta aquí para que entendamos que Dios tuvo un encuentro con Abraham muchísimos años antes de que existiese la nación judía y que hubiera millones de israelitas, hijos de Israel, y que fue a través de todo ese tiempo cuando ya de repente aparece Moisés. Quiere decir que Abraham le entregó los diezmos a Melquisedec, el que permanece sacerdote para siempre, aún en estos momentos. Cristo Jesús es el sacerdote que permanece para siempre, que tenemos en los cielos, y Él es el que recibe lo que nosotros entregamos acá en la tierra. Él sigue siendo el sacerdote y sigue recibiendo los diezmos aún
hoy en el cielo, aunque los entregamos en la tierra. Y ahora vamos a ver, para que nos quede claro, que Moisés tuvo un encuentro con Dios, pero Moisés fue, no sé, creo que 16 o 18 generaciones. Óigame lo que le digo, creo que 18 generaciones después de Abraham. O sea, Abraham entregó diezmos 18 generaciones antes de que naciese Moisés. Libro de Éxodo, capítulo 3, verso 6. Y todo este tema lo estoy trayendo, y de parte de Dios lo estoy trayendo, porque hay, como dicen, una problemática y un dimes y diretes y palabrería entre las personas, pero la gran mayoría que solamente habla en contra de los hechos, de los diezmos y de las ofrendas que se tienen que otorgar a Dios, la gran mayoría ni siquiera se atreven a documentarse. Simplemente hablan porque oyeron a otro, porque oyeron a alguien más, porque alguien dio una opinión, y muchos de los que hablan son personas que no tienen cuidado en verdaderamente penetrar y buscar la realidad que está escrita en las Sagradas Escrituras. Entonces hasta aquí acabamos de ver, amado amigo, amiga, hermano en Cristo, toda persona en general, que Abraham tuvo pacto con Dios. Abraham entregó diezmos a Dios 18 generaciones antes de Moisés. Todo esto significa antes de que existiera ley. No había leyes establecidas para cómo dirigirnos con Dios, pero Abraham, que es el padre de la fe, es el hombre que por causa de él, porque de él, de sus lomos, salieron los judíos. Y nuevamente le digo, su esposa era estéril hasta que intervino Dios y los hizo procrear o tener familia. Y la familia de él, de Abraham, son todos los judíos. Hasta el tiempo de Moisés, que Dios le dice que escriba las leyes. Y aún tenemos que entender esto, que el mismo Dios que le dijo que escribiera las leyes es el mismo Dios que recibió los diezmos antes de que Moisés escribiese las leyes y los reglamentos. Esto me deja atónito, con el ojo cuadrado. Pero es lo maravilloso de Dios. Dios quiere que comprendamos, que analicemos la verdad de las verdades bíblicas.
Éxodo capítulo 3, verso 6. Dice así. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre. Dios está hablándole a Moisés. Yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, llamado Israel. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Ahora vámonos hasta el capítulo 27 del libro de Éxodo. Hay mucho que leer, pero lo estoy haciendo a grandes pasos para que no solamente sean palabras, sino que sea Biblia, fundamentos, la realidad de la palabra, la que confirme lo que Dios me manda que hable para cada uno de ustedes y para mí mismo. Éxodo 27. Y Jehová dijo a Moisés, escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Verso 28. Y él estuvo ahí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua y escribió. Fíjese lo que dice aquí. Vamos a leerlo nuevamente. Y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Las palabras del pacto, los mandamientos de Dios. Entonces Moisés escribió las leyes de Dios, los reglamentos de Dios, para que no hubiera duda de que si doy o no doy. Estamos hablando las ofrendas, los diezmos, no, que dijo mi abuelita, que dijo mi primo, que dice fulano, que dice fulana. No, ¿qué dice Dios? ¿Acaso Dios no recibió los diezmos de parte de Abraham 18 generaciones antes de Moisés? ¿Acaso Dios no se agradó de que Abraham lo hiciese? Entonces, lo que vemos es que Moisés en este capítulo vemos que Moisés escribió lo que a Dios, nuestro Señor, nuestro Padre, y vemos que a Dios sí le importa que le honremos, que demostremos que le amamos y que no podemos tomar a la ligera el honrar a Dios con nuestros diezmos. No importa que diga el concilio o el pastor fulano o el pastor sultano, no importa eso. ¿Qué dicen las Sagradas Escrituras? Ahora, antes de que Moisés existiera y todo el pueblo de Israel, vemos que por su gran fe y por su gran amor y por su revelación, la revelación que tenía Abraham. Abraham era un hombre de revelación, quiere decir que miraba las cosas que los demás no miraban. El que conocía, podía conocer y Dios le mostraba su corazón. Cuando la persona tiene revelación, entonces él sabía que lo que tenía que hacer. Y lo hizo para agradar al Padre. ¿Hasta aquí qué quiere decir todo esto? Que no podemos
nosotros con nuestra mente finita, tiene un fin, o sea, nomás no se puede expandir más. Pero con nuestras limitaciones mentales, no, el hombre natural, con su mente natural, tiene límites y quiere poner límites a las cosas espirituales. Pero como Abraham, por eso es el padre de la fe, porque él pudo experimentar cosas superiores y por eso pudo conocer cuál es la voluntad del Padre. Y aún aunque entramos en un nuevo pacto con Cristo Jesús, sabemos que ese Cristo Jesús es el Melquisedec antes de que Jesús viniese a la tierra a través de un cuerpo físico humano para mostrarse al mundo como el Hijo de Dios. Entonces no hay cómo justificarnos, cómo rechazar el hacerlo para Dios. No lo hacemos para los hombres, lo hacemos para Dios. Así es que esto va a quedar en el corazón de cada uno de nosotros. Pero la palabra ya está dicha y Jesús dijo que no podemos quebrantar ni siquiera aún la ley. No podemos quitarle ni una coma ni una tilde porque dice que todo se cumplirá. Jesús no vino a deshacer lo que Dios dijo, sino a mostrarlo y a perfeccionarlo. Porque Abraham no fue salvo, no caminó con Dios por la ley, porque en el tiempo de Abraham no había ley, hasta el tiempo de Moisés, pero Abraham caminó en los reglamentos y en los principios de Dios, porque Dios se le reveló a él, y Abraham conoció el camino de Dios y el cómo honrarlo. Por eso él marcó la diferencia. Así es que es tiempo para nosotros y nuestras generaciones de marcar la diferencia, al igual que Abraham. Abraham honró